Aquí hay un debate muy importante. Tienes que probar la cocada. Este es un momento delicado. Delicado, porque vas a herir susceptibilidades dependiendo de lo que digas. Dios mío. ¿Qué te gusta más, la cocada o la chicha? Me acordé que en diciembre nos sobraron unas hallacas y las tenemos metidas acá en el congelador. A ver si es como el tamal navideño que conocemos por allá. Sí trae olores, trae carnita. Hasta aceitunas se le encuentra por ahí. Aceitunas. Aceitunas, pasas también le ponen. Dios mío. Ay, no, sí trae aceitún. No, ¿qué es esta aberración? La cantidad de queso es una cosa monstruosa. Uf. Miren estos golfeados que se ven deliciosos. Viene relleno también. Pagué $12 por una arepa. Más fea que esta. Y esta vale 3. Y ojo, si compras 3 te sale en 2. Estoy enamorado de la salsa venezolana. Último pedacito de huevo con carne. Salsa. Hola, hola, ¿cómo están esos locos de viaje? En una nueva edición de Probando Comida Callejera Venezolana, esta vez con otro extranjero, el gran Christopher Araya. ¿Qué dicen los chamos? ¿Cómo andamos? Un placer estar por aquí, gracias por la invitación a deleitarnos el día de hoy. Vamos a empezar probando unas cachapas en el Paraíso, en ese carrito que es súper popular. En el último video que hicimos de comida no lo incluimos, así que por acá vamos a empezar y que este que está acá sea el juez. Humildemente, humildemente, a ver. El que diga qué tal está toda la comida, que ojo, no solamente va a ser en nuestro canal, acá vamos a probar una parte y la otra parte va a ser en el suyo. Miren, acá están todos los precios de todas las cachapas, desde la baby de $6, la tradicional, hasta la cachapa mixta con queso de telita, jamón, tocineta, chuleta y pollo en 16. Yo me voy a ir con una tradicional porque hay que probar muchísima comida el día de hoy, así que vamos con la clásica. Miren, este puestico de cachapas está frente a la iglesia de la Coromoto. Emma, vea lo que Paraíso. están echando aquí. Tienen toda la preparación en balde, una producción masiva. Esto es de puro maíz. Puro maíz. ¿Qué ingredientes tiene esa mezcla de cachapa además del maíz? Leche y azúcar. Maíz, leche y azúcar. ¿Y los quesos los tienes en ese otro embalde? En este embalde es una rueda de queso completo. Una rueda de queso completa. Vamos a verla. Uf. Es un balde lleno de queso, son puras rodajas de queso. Nunca había visto yo queso de manera tan masiva. Y la cachapa que lleva un queso entero, un pedacito de queso. Un queso completo cada cachapa. Yo voy a devolverme con 5 kilos de masa a Costa Rica. Ese queso pesa medio kilo. Solo el queso. Pesa más que la cachapa. Pesa más que la Pesa- cachapa. Y este queso lo rocan de Guárico. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. ¡Rómpelo! Ahora sí, llegó el momento de probar. Esto lo procedemos a agarrar como una empanada. Sí, lo puedes picar con cuchillo y tenedor, pero así lo que se Vean, come con es las que- manos siempre sabe mejor. Siempre, siempre. Los microbiecitos que uno anda los dedos y todo eso es más rico. Esto se me parece muy similar a una chorreada, lo conocemos nosotros en Costa Rica, pero la cantidad de queso es una cosa monstruosa. Dios mío, amigos, qué cosa más rica. Efectivamente, es una chorreada, es completamente hecho de maíz. Pero la cantidad de queso y el sabor de este queso está espectacular. Sabes que ese queso se hace en el llano venezolano y también se hace todo con las manos. O sea, El si llano tú- es como zona del Amazonas, ¿no? No, no, Cerca. el llano venezolano es donde está como la zona ganadera. Hay una zona, en mi Exacto. país tenemos también una Ajá. zona de eso. En donde puedes encontrar los cocodrilos, las anacondas. Mira la cantidad de queso. No, es monstruosa y de verdad el queso está espectacular. Nosotros decimos que ese queso es tan bueno y solo se consigue acá en Venezuela porque no pasaría
los procesos de sanidad de otros países. Eso es lo que lo hace tan rico entonces. Exactamente. Aquí viene loco a corroborar, a ver si es real lo que le estoy diciendo acerca principalmente de ese queso, la masa espectacular. Pero Miren, dígame el queso. yo me la iba a comer con cuchillo y tenedor porque es como solemos comernos la cachapa acá en Venezuela, pero cuando vi a Christopher metiéndole con las manos, yo dije, no, con las manos va a ser. Es que vean, por favor. ¿Qué dice, señor Emma? Hashtag food porn, marica, literal. Hashtag criminal. Demasiado sádica. Esto es un orgasmo gastronómico. O sea, de verdad que lo suavecita de la masa. O sea, miren el queso, lo bueno que está. No. Esto está saladito. De verdad que la cachapa es una de las creaciones venezolanas más épicas que cualquier extranjero que venga a Venezuela tiene que probar. Muchas Chao, gracias. Después de esa mega cachapa, nos vamos al Por siguiente Dios. lugar. No sé si podamos terminar esto bien, pero aunque sea rodando, lo terminamos. Hay que ponernos unas coderas, unas rodilleras, para no rasparnos Sí, tanto. Para ir suavecito. Es que de verdad que hay demasiada comida venezolana y, Y muy buenísima. buena. Buenísima, por Dios. Bueno, a seguir comiendo. Araya ya probó la chicha en su canal y aquí vamos a probar la cocada. Pero decidí traerlo a Sabasnieves para sudar la gota gorda de todo lo que hemos comido. No, ya no puedo ni caminar. O sea, O sea, tengo que esforzarme para ir aquí donde vamos. si ustedes ven los dos videos en el mismo día, a ustedes les va a dar un ataque al corazón. Se le una van a arteria tapar las tapada. arterias. de lo Solo que hemos viéndolo. visto. Sí. Ahora imagínense comerse todo eso en un solo día. En una mañana. En una mañana, exacto, son las 11 de la mañana. En una mañana. Por Dios. Bueno, la verdad es que no vamos a subir Sabasnieves completo, solamente vamos a ir al puesto de cocada, porque ahí sí que nos da la embolia por completo. Vamos a ver si lo encontramos. ¡Epa! Llegamos. Cocada Sabasnieves. Buenas tardes. ¿Qué Hola. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo está están? esa cocada? ¿Está ¿Qué tal? buena? ¿Qué Criminal. tal? Rica. Miren, acá tienen los precios de las cocadas en Sabasnieves. Nosotros nos pedimos un vaso mediano porque apenas podemos respirar. No sé qué tanto, pero vamos a acá. Mira cómo está Araya. No, no me puedo ni mover, ya me van a tener que bajar en camilla de aquí. Ojo, el agua de coco para los que vienen a hacer ejercicio. La cocada es como una ironía. Uno no va a entrenar y luego a tomarse una cocada. Como El pecar y yin y el rezar. yang. Empatar. Pecar y El que rezar. peca y reza empata. Aquí hay un debate muy importante. Tienes que probar la cocada. Este es un momento delicado. Delicado, porque vas a herir susceptibilidades dependiendo de lo que digas. Dios mío. ¿Qué te gusta más, la cocada o la chicha? Demasiada carga en mis hombros, amigos. Ya tengo suficiente con la de la panza como para tener esta en los hombros, pero vamos a ver, la contextura similar a la chicha, la verdad. ¿Esto de qué está hecho? De agua de coco, leche de coco, un toque de azúcar y canela. De agua de coco, leche condensada. Vamos a ver. Está riquísimo el sabor a coco, está dulcito y demás, pero es indiscutible. Gana la chicha, amigos. ¡No! No hay duda en eso, no sé por qué era un debate. Gana la chicha, efectivamente. Pero está bueno, no juzgo a los que les gusta la cocada. Marico, yo soy Está team rico. cocada. No. Te lo juro, yo soy team cocada. O sea, es que yo no sé si es de verdad que yo sufro mucho de complejo por ser gordo, por estar gordo en temporadas de mi vida, pero la cocada, aunque es igual de gordura, yo siento que es un poquito menos gorda que la chicha. Más sano, Exacto. porque sabe a coco. Exacto, exacto. Es porque sabe a coco, porque igualito lleva azúcar, leche, tal. Medio kilo de leche condensada. Exacto. No, pero déjame para probar. A ver. Dele el veredicto. Es de las buenas. Sí. No, está rica, pero no se compara con la chicha. No, ustedes que están viendo este video, voten aquí abajo. Voten ustedes ahí. ¿Qué prefieren? ¿Team chicha o team cocada? Yo soy team cocada.
Y aquí tenemos al Team Chicha. Este día nos está derrotando. De verdad que hay demasiada comida por medio. Ahora ya está que se ríe y... Nunca me había sentido en peligro. Nunca me había sentido en peligro. En peligro de extinción. Miren, hicimos una parada a tomarnos un cafecito. A mí me encanta que, para los que no sabían, Venezuela, antes de que se descubriera el petróleo, era un país cafetalero. Y de verdad que tiene muy buen café. Y hay lugares como el que estamos ahorita que se llama Quiero un Café, que resaltan la manera tradicional y los procesos óptimos para que literalmente te tomes un café exquisito. De hecho, miren esto, vaya, te ponen una cartica en donde es como una leyenda y tal, te dice como el origen, la persona que lo cultivó, la hacienda, la altitud, porque sabían que mientras más alto se produce el café, es de mejor calidad, sabe mejor, o al menos así me han dicho, no aquí, pero me lo han dicho así. Especia arábica, perfil de la taza, chocolate. Yo me pedí un expreso doble, porque cuando un café así tan bueno, obviamente sin azúcar y negrito. Qué rico, qué rico. No es amargo así como para que necesite azúcar, ni que te haga arrugar la cara y tal. Y también un dato curioso es que un café está bien hecho cuando recién te lo sacan de la máquina de café y te lo puedes tomar. Cuando está muy caliente, que tienes que esperar que se enfríe, ya quemaron el grano. Así que bueno, yo aquí dando mi clase de café, es que soy demasiado fan del café y este está muy bueno. Ahora nos vinimos a Nancy-Mar. Ustedes saben que hace unos meses nos mudamos a Los Naranjos y cerca de mi casa hay un lugar en donde preparan los mejores cachitos de Venezuela. O sea, ¿Qué será un cachito? Bueno, es como un cacho que uno le monta a la esposa. Y se lo come. Ya los vamos a probar. Hay diferentes opciones. Vamos a preguntar a ver de cuáles tienen y escoger uno solo, porque hay tanta comida que probar en este video que tenemos que limitarnos. Miren, acá venden cachitos de pernil, de jamón. Se ven criminales, la verdad. Esa textura no la había visto yo en la vida. Esos son 3 cachitos, no vayas a creer que están pegados uno con el otro. Ay, de pavo y queso, cachito de pizza, cachito de queso y de pavo y queso crema. Miren, acá están nuestros cachitos, son burda de grandes. Cada uno costó $5 y 4,5, o sea, 5 el de pernil y 4,5 el de pavo y queso. Es un desayuno costoso, me parece. Yo tengo que decir que yo creía que estaba como cubierto de caramelito, pero no, amigos míos. Está cubierto de pura grasa, Sí, papá. es como mantequilla, exactamente. Se ve que va a estar bueno. Miren, para los que no conozcan, básicamente es una masa de trigo rellena, este con jamón de pavo y queso, este con pernil y es horneado. Pero dale, pruébalo. ¿Lo puedo romper? Sí, claro. Para entrarle de una vez a lo bueno. Exacto. Para Bueno, no esperar. aunque en este lugar de verdad que los rellenan. Wow, la mezcla de jamón con queso y pan dulce. Qué belleza, por Dios, demasiado fino. Están buenos, ¿no? Está muy bueno. Vamos a probar este de pernil, que yo en verdad nunca lo he probado. Se ve bueno el cerdo. ¿Ustedes cuál prefieren, jamón y pavo o pernil? Yo prefiero jamón y queso. No sé la gente que nos está mirando. De verdad que el cachito de pernil no es muy tradicional. Por todas las panaderías de Caracas se consigue es cachito de jamón o jamón y queso. Pero de pernil se dice que el cachito lo inventaron los portugueses que vinieron a Venezuela en el siglo XX. Aunque en verdad no hay un registro histórico claro de cuándo se inventó. Y considero que es un producto venezolano porque tú vas a Portugal y no se encuentra el cachito. Fueron inventados por los portugueses, pero los que emigraron a Venezuela. Así que, bueno, ya es 100% venezolano. Patrimonio venezolano ya. Hay muchas comidas venezolanas que no vamos a probar en este video porque Christopher las va a estar haciendo en su canal. Así que después de verlo, pues tienen que ir a seguirlo inmediatamente y ver todos los videos, no solo el de comida, sino toda la serie de Venezuela que está quedando, Al momento de este video ya tiene que haber empezado y la verdad sí está quedando
impresionante. Así que bueno, ya saben. No es porque la haga yo, pero está quedando muy buena por la gente y el recibimiento No. y todo lo que tiene el país. Hacen muchas entrevistas en la calle, conectan mucho con las personas y eso es importante a la hora de visitar un nuevo país. Así que de verdad no tiene nada de desperdicio. Vayan a verla. Adivinen en dónde estamos, bichos. Nos vinimos hasta Petare Nada más y nada menos. para probar los golfeados. Muchos registros históricos dicen que en el barrio de Petare se crearon los golfeados, este dulce típico venezolano que es exquisito. Y nosotros buscamos ahí en Google golfeados de Petare y llegamos a un localcito espectacular. Yo quiero que el señor que está ahí nos eche la historia de los golfeados acá y la Me dice esquina. que aquí se hicieron. Aquí se crearon los Me he golfeados. metido emoción, Emanuel, la verdad. Se escucha como una cosa, No, una no. mezcla espectacular. Se ve interesante, pero ojo, la verdad es que no me sé la historia completa. Apenas lo busqué por Google, vamos a preguntarle a alguien a ver si nos echa el cuento. Un conocedor de A la un materia. conocedor, así es. ¿Cómo se llama? Ajá, mi nombre es Fran Suárez, bienvenidos al Centro Histórico de Petare, ¿ok? Donde está el mural Petare entre tiempos, la libertad. ¿Es o no es real que en Petare se inventó el golfeado? Fíjate, Christopher, no es Fran Suárez. Son historiadores, son curadores, son personas que tienen mucho peso en el área de literatura Qué gastronómica. profesionalismo, me estoy que- sintiendo muy mal. quienes dicen que el golfeado nació en Petare. O sea, los invito a el Centro Histórico de Petare, los invito a mi casa, mi modesta casa, donde hacemos el golfeado con ese homenaje a los panaderos canarios, con el papelón y el queso picado dentro de la masa, Qué y belleza, por Dios. a la leña, al aroma de leñas de semeruco y manguito de jardín. ¡Uf! O sea, yo creo que nada más la historia del golfeado daba para hacer un video entero. Fíjate, aquí fue donde nació el golfeado. Si tú haces un zoom out aquí, te vas a encontrar con que esta, que era la Plaza Libertad, se convirtió en la redoma de Petare, y esto por donde va el camión era la calle Bolívar o la calle principal, la calle del comercio, y que se convirtió en la avenida Francisco de Miranda. Hola, Johanna. La que está ayudándome a hacer los golfeados, además es mi sobrina. ¿Y los golfeados son ricos? Demasiado, tienes que probar. Ah, bueno, dale pues. Uf. Miren estos golfeados que se ven deliciosos. Si puedo escogerme a este. Ok, perfecto, buenísimo. Miren, así se llama el lugar en donde estamos ahorita, el golfeado de Petare. Y ahí está, en calle Pérez de León. Si ustedes lo ponen en Google Maps, aparece de una el golfeado de Petare. ¿Qué tal, Chris? Cada vez más emocionado. Ahorita que vi eso ahí casi listo saliendo del horno, deseándolo ya hasta que tengo la boca esperando eso, nada más. Vamos a subir a la terraza para ver cómo se ve la vista. Ah, la pucha, aquí hay vista. ¡Claro! Aquí tienes un espacio que nosotros estamos tratando de recuperar. Aquí tienes la iglesia del Calvario, el campanario, y aquí tienes la iglesia del Dulce Nombre de Jesús, que fue elevada a basílica hace muy poco. Gracias, Rafa, por toda la pasión que le metes a tu trabajo Un y placer. de verdad por tener este lugar tan hermoso. Ya quiero probar los golfeados, Ok. que estoy seguro que están deliciosos sin probarlos. Solamente con la pasión con la que transmites el mensaje se ve que los haces con muchísimo amor y eso refleja mucho de cómo es el venezolano. Miren qué belleza esta vista. Él dice que quiere montar en una terracita que tiene ahí para que tengan una vista más alta, sin tantas construcciones alrededor, en esa terracita justo que está ahí. Y bueno, puedan tener la vista de todo el Ávila por allá, que obviamente ahorita se obstruye, ¿no? Por las construcciones y tal. El señor Rafael, de verdad que se siente que es un venezolano apasionado, que ama su barrio de Petare y que se siente orgulloso no solo de ser parte de él, sino de poder dejar el nombre de Petare en alto vendiendo sus golfeados, que ya vamos a probar, que estamos muy emocionados, pero nuevamente, o sea, solamente con la pasión con la que vende el producto y la historia de este lugar, ya deja mucho que desear antes de siquiera probar el golfeado. Ajá, Chris. Mis panas, tenemos, a ver, como un pan que parece un rollito de canela. No sé si tiene canela, ya nos vamos a dar cuenta. Tenemos un queso por encima.
Y huele dulcito espectacular. Te puedo decir que Vamos a tiene ver. un melado de papelón. Con razón, es pegajoso. Ajá. Es pegajoso, tiene miel. Vamos a ver. Esta es la prueba más importante. Viene relleno también. Relleno con miel. Una combinación petareña espectacular. Y además me dijeron que esto no se baja así nomás. Se baja con un chocolate y que vean cómo viene servido. Esto es cacao. Casi que cacao puro parece. Efectivamente, un cacao criminal, como dicen aquí. Está muy bueno. Ahora es mi turno, de verdad que tenía mucho tiempo escuchando acerca de los golfeados de Petare y nunca los había probado. Vamos a darle la primera probadita para ver. De verdad que algo que me fascina, y lo repetí también en el video de Chris, es que los venezolanos nos gusta poner cosas dulces con saladas para que haga un contraste perfecto y no te canses. O sea, estoy seguro de que si fuese un golfeado sin el queso, yo me comería como la mitad y tal, y quizás me cansaría. Pero como tiene el queso que está bien salado y rico, un quesito de mano espectacular, y el golfeado solito que está increíble, la combinación perfecta, me lo como y hasta me pido otro. Y este chocolatico, vamos a probarlo. Está muy, muy, muy bueno. De verdad que si tienen la oportunidad de venirse para el golfeado de Petare, está espectacular. El señor Rafa los va a... el señor Fran los va a atender con mucho entusiasmo. Su sobrina también, que está preparando los golfeados, están muy, muy ricos y 100% recomendados. Fran, una pregunta, ¿cuánto cuesta un golfeado así con queso? El golfeado vale $2 y $2.50 con el queso de mano. Ok. Ahora te iba a decir algo, Emanuel. Tú dijiste una cosa muy importante. El golfeado es como el venezolano. Dulce, salado y tiene su tumbado. Su tumbadito, también. ajá. Entonces, el dulce se lo da el papelón, el salado se lo da el queso y el especiado es lo que le da la identidad canaria a esta bollería, porque fíjate que... Es como el una golfeado bollería, no sí, es sí. no es un dulce, No, no no. es una torta. ¿ok? Exacto. Que es... Los canarios le dicen matalaúa, pero si a ti te dicen matalaúa, a mí me dicen matalaúa, yo no sé qué carrizo es eso. Exacto. Pero si te dicen anís dulce, seco y Claro, entero, claro. sabes que los Ahí es. canarios le ponen anís a todo. Litro de anís cartujo únicamente ¡Para la gente de lujo! Miren, nos vinimos a una licorería acá en Petare para cerrar, bueno, casi cerrar este video. Obviamente le vamos a dar de probar el anís, ya ha probado el ron venezolano, pero quiero que pruebe el anís y también pedimos 2 cervecitas, una polarcita y una Zulia para que pruebe las 2 cervezas nacionales por excelencia y decida él qué es lo que más le gusta. Pero todo eso va a estar en su canal de YouTube, así que tienen que ir a verlo por allá. Mira, brother, si quieres aprovecha y entra para la iglesia para que te confiese. Para confesarme. Para empatar con todos los pecados. Me siento malandroso caminando aquí con el cartujo. Mis locos, la última parada de este día en donde hemos comido de todo. O sea, empanadas en su canal, cachitos en este canal, tequeñón y papa rellena en su canal, golfeados en este canal, perro calientes y hamburguesas en su canal, cachapas en este canal, chicha en su canal, cocada en este canal, papelón con limón en su canal. Vamos a cerrarlo probando arepas. Estas arepas son deliciosas, ya las comimos en el último video de comida que hicimos, que pueden ir a verlo. Es comida ultra barata, callejera en Venezuela. En este video no nos limitamos tanto con el presupuesto. Por ejemplo, compramos una cachapa de $8 o los cachitos que valían casi $5, pero en ese otro video que pueden ir a ver cuando termine este, sí es todo súper bajo presupuesto, de $1 o $2 máximo por producto. Así que ya vamos a mostrarle qué arepa pide, porque a este señor no le gusta el aguacate, así que no habrá reina pepiada
que pruebe, pero les mostramos y vemos qué le parece. Miren, este lugar está full de locales de arepa y de comida callejera. Acá fue el local a donde vinimos la última vez. Y bueno, creo que vamos a repetir. Sin embargo, pueden ver un poco todo lo que hay acá. Miren, allá la muchacha haciendo arepa. Miren, ya le trajeron la arepa, que en este lugar vale $3 con 3 contornos. El primero fue vaina con vaina, que es lo que le da todo ese color, y tiene carne, pollo, cerdo, chuleta y chorizo. Y ensalada de pollo. Ensalada de gallina luego y queso. O sea, ahí se pidieron los 3 contornos. A partir de este momento, me está notificando aquí el sistema que una arteria ha dejado de funcionar. Se acaba de tapar una válvula de mi corazón, amigos. Pero contento. Es bueno morir haciendo lo que nos gusta. Literal. Podría morir tranquilo ya. Miren esta vaina. O sea, yo de verdad no me explico cómo una arepa, por ejemplo, en el este de la ciudad, puede costar 9, 10. ¿Cuánto me dijiste que pagaste la última vez? Pagué $12 por una arepa. Más fea que esta. $12 por una arepa. Y esta vale 3. Y ojo, si compras 3 te sale en 2. No, y esto es una comida completa. Hasta para 2 personas. Yo no sé si podría comerme esto completo. Wow. Wow. Maravilloso. Por eso es que Venezuela no es costosa. Solamente hay que saber buscar en dónde comer. Sí, porque el primer día cuando llegué me metieron una comida callejera en $10. Pero bueno, hoy encontramos hot dogs de 1. Y estaba bueno. Y estaba buenísimo. Ajá. Tienen que ir a su video para ver ese hot dog, ese perro caliente de $1 barato y delicioso. Yo dije que no iba a probar la arepa, que se le iba a dejar toda a Christopher. Ya que comió. Ya comió, ya no aguantó. Y no, y según yo, no me iba a comer toda la arepa. Solo le metí un mordisco y comprobé lo gula que estoy haciendo en este momento. De verdad que estoy yo- a reventar. Declaro las salsas de Venezuela las mejores que he probado en mi vida. Así. Y ojo que todas estas son salsas caseras, ¿viste? Mira, este es el logo de este restaurante, lo hacen aquí. No, muy buena, de verdad que las salsas de ajo, guasacaca, la de maíz, huevón, son demasiado buenas. Miren ahí algunos restos de la arepa. Por como suena el río, ese plato va a quedar limpio. Último pedacito de huevo con carne. Salsa. Ay. Brother, tú eres más fan de la salsa que de la comida. Estoy enamorado de la salsa venezolana. O sea, te pudiste haber gastado como medio litro de esa salsa solo en una arepa. Gastaron más en salsa que en la arepa. En esta comida. Miren esto, o sea, lo dejó limpiecito. Ahora sí, buen provecho. Ojalá que esa vaina te caiga bien, ¿oíste? Lo veo en el cielo. Viajeros, yo pensé que iba a cerrar este video en la arepera, pero me acordé que en diciembre nos sobraron unas hallacas y las tenemos metidas acá en el congelador. La verdad es que yo no sé si esas hallacas van a estar buenas, pero si todavía el cuerpo de Walt Disney, que tiene un pocotón de años congelados, está ahí enterito, si hace unos meses que estuvimos en Egipto, vimos el cuerpo de Tutankamón con más de 1000 años ahí y se veía enterito, ¿por qué la hallaca que tiene 6 meses en el congelador no estaría buena? La verdad es que eso lo vamos a comprobar en este momento. Miren acá. Acá tengo una hallaca y 3 bollitos. Vamos a meter uno y uno en esa olla que está hirviendo ahí y probar a ver qué tal. Hermano, esta es la verdadera prueba del fuego. Esta es la comida navideña. Este es el cierre. El cierre. Es el cierre con broche de oro. Puede ser el cierre de nuestras vidas. También, literalmente. ¿por qué no? Moriríamos llenos y felices. Así creo es. yo, que es lo importante. Bueno, vamos para el agua. Uf, esto está como demasiado duro. De verdad, yo no sé si esto estará bueno. Pero bueno, para allá va. Y aquí está un bollito. También va para allá. Ok, y estos bollitos sí los dejamos. Bueno, este otro bollito también se ve bueno. Vamos a lanzar todo eso.
A ver qué tal. Estas hallacas ya tienen como unos 10 minutos con el agua hirviendo. Vamos a ver si esto está apto para el consumo humano. 6 meses después de estar congeladas. Vamos a ver. Están como el Capitán América, más o menos. Se ve como pálida. A ver, Debe a estar- ver qué color tiene, si no está como un cuerpo ya amarillo. Marico, le pusieron demasiadas hojas a esta hallaca. Bueno, no, la verdad es que se ve bien. La verdad es que se ve bien. Vamos a ver. Sí, no, la verdad es que se ve bien. Estos son hojas con un poquito de hallaca. Literal. Tenía como doble envoltura. Vamos a ver qué tal. Se le ve un buen color, la verdad. Bueno, la verdad, ¿Qué la tal verdad. el olor? ¿Qué tal el olor? ¿No huele a muerto? No, no huele a muerto, huele bien. Pero antes de probarla voy a aprovechar de una vez en sacar un bollo. ¿Qué es el bollo? El esposo de la boya. No, el bollo es la masa que sobra de la hallaca con un poco de guiso, lo mezclan todo y hacen sencillamente como, imagínate, una arepa a la plancha. Bueno, no, mentira, es hervida. Básicamente es todo mezclado. Mientras que la hallaca lo que hacen es estirar la masa, poner todos los rellenos adentro, cerrarla y luego envolverla en el plátano y meterlo. En el bollo meten todo en la masa, mezclan toda esa masa y hacen Un solo revueltivo. un solo revuelto, exactamente. Esto a mí, para la gente, si hay gente aquí de Costa Rica, yo lo veo prácticamente igual que un tamal navideño. Tal vez lo veo un poquito más amarillo, pero ya vamos a probarlo, a ver. Bueno, y la verdad es que no está tan amarillo como debería estar. Por eso es que digo que está un poco de pálido, porque en diciembre son más amarillas. ¿Ves? El bollo ya sí está un poco más amarillo, como aquí lo ves. Como yo soy un buen anfitrión, me voy a sacrificar. Si está malo, no te lo voy a dar a probar. Si está bueno, sí lo vas a probar. Nunca alguien se había preocupado tanto por mí. Es que de verdad me da pena. Me da un poco de pena, miren. ¿Ves como el bollo cuando lo abres no tiene nada por dentro? Y cuando, por ejemplo, abres una hallaca... Ah, sí, sí, es como un tamalito navideño. Es como un tamalito navideño, exactamente. Vamos primero con este bollo. ¿Qué tal? Está bueno. Bueno. Revivió. Todavía conserva el picantico de diciembre. Y ahora con la hallaca. Todavía está fría. ¿Sigue frío? O sea, se había congelado de verdad, pues. Efectivamente, estaba como el Capitán América, amigo. Si han visto los dos videos, amigos, sabrán que este es el último esfuerzo. Estamos comiendo desde las 9 de la mañana sin parar. Hasta un cartujo para gente de lujo nos metimos. Así que vamos a ver, este es el último empujón. Vamos a probar primero el bollo. Eso se puede malinterpretar. Ajá, exacto. Vamos a probar este bollo. ¿Cuál está mejor, este bollo o el bollo? Está mejor este bollo. Depende de qué bollo. Yo me quedo con este bollo. Este sí nunca lo había probado. Efectivamente, es como que agarran la masa de maíz y la revuelven con todo. Incluso se siente como arenosa la mezcla. Me imagino que porque tiene pedacitos de carne. Y 6 meses en el congelador. Y pedacitos de hielo, tal vez. Y ahora vamos con el tamal, a ver si es como el tamal navideño que conocemos por allá. Sí trae olores, trae carnita. Hasta aceitunas se le encuentra por ahí. Aceitunas. Aceitunas, pasas también le ponen. Dios mío. Ay, no, sí trae aceitunas. No, ¿qué es esta aberración? Mira, aceituna. Aceitunas. Allá en Costa Rica, a los tamales que les ponen pasas, los cancelan. ¿En serio? O sea, un puesto que vende tamales con pasas no es un puesto. Va. Efectivamente, amigos, una belleza de tamalito navideño. La aceituna está raro, la verdad. Nunca había visto una aceituna en un tamal. Díganme si es normal, pero todo lo demás, espectacular. Y bueno, mis locos, así acaba este recorrido gastronómico en Caracas, probando de toda vaina, literalmente. Toda vaina. Yo ni siquiera he terminado de comer. Desde que empezó este video, no he terminado. Y miren, todavía nos queda hallaquita y bollo por ahí, que vamos a comer poco a poco,
porque aquí no se pierde nada. Tenemos un cuartico de cachito que nos sobró por ahí y como medio perro No, caliente. Ahí traemos hamburguesas y perro caliente para mañana. Ahí seguimos y seguimos probando. Espero que les haya gustado este video. Díganme si consideran que faltó algún plato venezolano. Ojo, no le di a probar el pabellón porque es muy parecido al plato tradicional de Costa Rica que se llama el casado. Así que decidí darle a probar cosas como que Más no... de acá, jamás. Exacto. Lo más diferente posible. Ojo, y con todo eso me sorprende que la hallaca es muy parecido a un tamal navideño. Yo no sabía que ustedes tenían Solo un tamal que navideño. usted me dice hallaca, ni idea. O sea, suena como ayahuasca, ¿no? Yo tenía miedo cuando veníamos para acá. Si era por la nariz o por la Sí, boca. ok. ¿Qué me van a dar ahora? Ay. Bueno, ahora sí, nos vemos en un próximo video. No olviden ir a ver el video de su canal y también suscribirse, que tiene videos muy buenos. Toda su serie de Venezuela está... ¡mua! Y no solo de Venezuela, de todos los países que visita. Este carajito es un crack. Conoce, ¿no? Gracias por recibirme por aquí y chévere, mis chamos. Nos vemos.